Hola, buenas tardes, bienvenidos a Planet Ciencia. Hoy estamos en otra entrevista con Maru Buteler. Maru Buteler es coach de emprendedores de tecnología y biotecnología. También es licenciada en comunicación social, tiene una maestría de la Universidad de San Andrés, tiene un posgrado de la Universidad de Favaloro en psiconeuroinmunoendocrinología. Y vamos a estar charlando con ella de varios temas eh, que tienen que ver con el tema del emprendedorismo y de otras cuestiones que seguramente van a ir surgiendo durante la charla. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, eh, yo creo que la primera pregunta que a mí me gustaría hacerte, o el primer tema sobre el cual me gustaría que charlemos es el emprendedorismo. Hoy se ha puesto muy de moda todo el tema de las startups, las nuevas empresas, y muchas de estas empresas se están armando con gente que viene del sector de la investigación. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que vos pensás con este tema de pasar de un ambiente de investigación, trabajando en un organismo del Estado, por ejemplo, a trabajar en una empresa ya en un ámbito privado? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que vos estás viendo? Bien. Bueno, para empezar, te cuento que yo cuando empecé mi carrera laboral, empecé a trabajar con empresas, trabajé también en el sector público, con algunas ONGs también, y luego ya más para acá empecé a trabajar con emprendedores. Y lo primero que entendí es que una startup no es todavía una empresa, ¿no? Es como tiene sí el estatus de empresa, pero tiene otra dinámica. Entonces, primero esa como gran diferencia, porque en realidad esto de la moda del emprender, siempre hubo empresarios, siempre hubo empresas. Sin embargo, lo que ocurrió en los últimos años es que el avance de la tecnología permitió, de la tecnología en general, ¿no? Las computadoras, luego Internet, y las distintas redes sociales, permitió que casi cualquiera pudiera generar una empresita, ¿no? En modo startup. Luego, eso como también se trasladó al ámbito de la tecnología asociada a la ciencia, pero que también siempre hubo ciencias detrás de las grandes empresas. Eso no es novedoso. Lo novedoso es que ahora, con mucho menos capital, podés empezar una empresita, ¿no? Entonces, por eso es que como que se masificó la posibilidad o se democratizó la posibilidad de hacer una empresa, que antes era para unos pocos. Entonces, eso como primera cuestión. Luego, entonces, lo que sí me gustaría remarcar es que la dinámica de una gran empresa, digamos un Coca-Cola, qué sé yo, un Toyota, es muy diferente de la dinámica de una startup, que es una empresita que a duras penas tiene 3, 4, 5 personas cuando arranca, en donde los roles no están perfectamente definidos, los objetivos, digamos, está todo por definirse, ¿no? Entonces, ahí creo que esa es la parte más difícil de esta transición, de pasar de un ámbito en donde las cuestiones están estables y muy reguladas, además, en el caso de los científicos, a un ámbito en donde hay mucho por definir, si no todo, ¿no? Entonces, quién toma las decisiones, cómo, en qué tiempos. Yo creo que el desafío más grande de aquellos que se proponen hacer esa transición es entender que son otros los tiempos y otras las lógicas de decisión. Entonces, en ese sentido, sí, de lo que vengo viendo, a ver, yo empecé a trabajar con emprendedores de tecnología en el 2015 y de biotecnología 2019, ya hace 4 años. Y lo que sí veo es que, y que insisto mucho cada vez que tengo oportunidad, veo cierto como desconocimiento de lo que significa, ¿no? Hay como una especie de glamour en general en lo que significa emprender que no es tal, ¿no? Es como te tirás a la pileta, hay mucho riesgo, no es un riesgo loco, sino que es un riesgo calculado, pero con altos niveles de incertidumbre. Y bueno, ahí es donde no todo el mundo gusta de eso.
Cuando vos decís incertidumbre, estábamos hablando un poquito antes de arrancar con la entrevista y coincidíamos en que habíamos estado habíamos visto una presentación de una investigadora sobre el tema de sostener y ver qué es lo que le pasa al emprendedor y ella, bueno, uno de los enfoques que emplea es el tema de la resiliencia. Eh, ¿Cómo se le está prestando atención en general al tema de cómo sostener al emprendedor? Está todo muy puesto muy afuera en la cuestión de tecnología, apoyo administrativo, legal, cómo conseguir dinero, pero ¿qué pasa con el emprendedor, la emprendedora? Es muy buena tu pregunta porque yo creo que todo el mundo sabe que es recontra importante esta cuestión de la motivación, ni hablar de la dinámica de los equipos. Si ves en cualquier entrevista a cualquier emprendedor o cualquier inversor, te dice, no, la clave está en los equipos. Ahora, cuando yo pregunto, ok, ¿y cuántos recursos destinan al equipo? Bueno, ahí es en donde creo que todavía es minoritaria la cantidad de equipos o aceleradoras que cuentan con un coach. De hecho, yo empecé a trabajar con Guaira en el 2015 y cuando me puse a hablar con otras aceleradoras para preguntar también qué es lo que estaban haciendo en esta línea, y no estaban haciendo nada, ¿no? O sea, eh, sin embargo, también es difícil porque hay mucho de este trabajo que no puede medirse, ¿no? Y en el mundo empresarial, ¿viste? Lo que no se puede medir no se puede gestionar. De esa manera es que yo fui especializándome en perfiles de personalidad, que no es algo matemático, pero por lo menos sí te da algunos parámetros del estilo de la persona, cuáles son sus preferencias, cuál es su tendencia a la hora de tomar decisiones, cuál es su tendencia para percibir la información, si lo hace de manera macro o de manera micro, y en eso cada uno tiene un estilo personal, y al día de hoy la mayoría de la gente no tiene un código con el cual manejarse para entender cómo conformar un equipo. Y eso es lo que yo hago, y por eso, de alguna manera, empezamos a darles estos elementos, estas herramientas, a los emprendedores que pasan por el proceso del programa en Gridex. Bien, bien. Eh, yo calculo, bueno, un poco lo que vos venías diciendo recién, que eh, todos tenemos distintas personalidades y habrá gente a la que le cuesta menos emprender porque son más lanzados, manejan mejor el tema de la incertidumbre y habrá otras personalidades que, bueno, que les cuesta más. Estaba pensando, alguien que viene de un laboratorio de investigación, sí o sí tiene que aprender algo cuando pasa al laboratorio, a una startup, o es como que, Depende. bueno, aprendo algunas cositas, la parte macroeconómica, todo eso, y con eso ya estamos. No. Bueno, la respuesta es, depende del rol que vaya a ocupar. Si en la startup solamente va a dedicarse a lo suyo, en el sentido de va a estar en el laboratorio operando, ¿no? Me refiero, ¿no? Haciendo ciencia y ya. Bueno, ahora, si va a tener un rol de liderazgo, y la mayoría de las veces lo tienen, porque el solo hecho de elegir equipo ya implica liderar, por ejemplo, decididamente tienen que aprender, y tienen que aprender un montón, un montón. Porque la gestión de las personas, una cosa es en la academia y otra cosa es en una startup, en donde la motivación lo es todo, el dinamismo es otro, entonces tiene que haber como un diálogo constante, es otro nivel de confianza que se arma, que se requiere. Bien. Eh, Cuando estabas hablando de trabajo en equipo, pensé en reuniones y eso me llevó inmediatamente a presencialidad, y el tema de la presencialidad es algo que a mí em, creo que es una cuestión que no terminamos de resolver, porque me da la impresión que tenemos tendencia al todo o nada, o sea, si llega algo nuevo, todo lo anterior ya no sirve y nos quedamos con lo nuevo, y si bien la presencialidad, la virtualidad nos ha permitido cosas como estar charlando ahora a distancia, yo creo que la presencialidad genera cosas que una virtualidad no puede alcanzar.
y más cuando estamos hablando de reuniones de equipo, me imagino, y de censar cosas que están pasando en la reunión que la presencialidad me parece que no se pueden detectar. ¿Qué te parece a vos ese tema? Y yo estoy completamente de acuerdo. También es cierto que cada canal o cada herramienta tiene sus pros y sus contras, es decir, como decís, cuando hay distancias de por medio, no hay más alternativa que lo virtual, y en ese sentido, sí, creo que hay personas que atraviesan la pantalla muy fácilmente, en el sentido de que pueden hablar como si estuvieran en presencialidad, aunque estén a kilómetros de distancia, y personas que les cuesta más, ¿no? O sea, como que necesitan estar como presentes. Dicho eso, creo que no hay forma de evitar el trabajo remoto hoy, porque necesitas talento y el talento puede estar en cualquier lado, digamos, es hasta, nada, conveniente tener eso abierto, esa posibilidad en tecnología. Digo, las startups de tecnología hace rato que lo vienen haciendo. En biotecnología tenés por ahí el diferencial de que tenés laboratorio, pero pasa muchas veces que aún así tenés como, qué sé yo, la gente de inteligencia artificial o de datos que está en otro lado. Entonces, es muy importante que todos como desarrollen como el código o la etiqueta de la virtualidad, entendiendo que hay que generar esos espacios. Yo, por ejemplo, hago team buildings presenciales cuando los equipos se reúnen, pero normalmente se reúnen físicamente una vez por año, pero también hago team buildings remotos. Lo que pasa es que, claro, de vuelta, se necesitan generar dinámicas en donde, bueno, tenés una pizarra virtual, cada uno puede poner el post-it virtual, y ahí es donde no todo el mundo hizo ese catch-up todavía. ¿No? De poder manejarse como si estuviéramos todos en la misma sala. Y en ese sentido, por ejemplo, yo siempre digo, los que apagan la cámara, es como entrar a una reunión con una bolsa en la cabeza. O sea, y se ríen. No tiene ningún sentido. O sea, si vos estás en una reunión, poné la cámara. O sea, no estás escuchando la radio. Después, sí pasa que por ahí grandes organizaciones o qué sé yo, de hecho pasa mucho en lo que es en las clases, en educación. Cuando es uno solo, hablando, y bueno, yo apago la cámara, total, da igual. Ahora, si hay interacción, eh, igual no da igual. Dicen da igual, pero no da igual. Porque al profesor no le da lo mismo leer nombres que ver caras y tener feedback respecto a lo que está diciendo, ¿no? Pero bueno, esas condiciones y ese seteo del marco, del espacio y del código de la etiqueta es algo que tienen que hacer los líderes de ese espacio, ¿no? Y ahí es en donde no todos los líderes hoy tienen como las herramientas como para poder liderarlo, haciendo que cada uno se pueda expresar, que haya interacción, ¿no? Realmente hay que desarrollar nuevas habilidades. Pero y sí, coincido que la presencialidad no se reemplaza. Y está bueno hacer una combinación. Bien, en tu experiencia, tus años de trabajo, ¿qué es un líder para vos? Líder es el que cuida el espacio y las personas que tiene a su cargo. Para mí es eso. De hecho, estoy terminando de escribir un libro que voy a publicar y finalmente mi definición de líder es esa. El que se hace cargo de las personas y del espacio que depende de él mismo o de ella misma, para que esas personas puedan desarrollarse y aportar valor, ¿no? Dentro de un espacio seguro. Tiene que ver con eso. Bueno, todo lo que se habla de la vulnerabilidad, digo, eso no sucede si no hay un entorno de respeto y de confianza. El buen líder es el que genera las condiciones para que la gente siga aprendiendo. O sea, valida que el error es parte de un aprendizaje, valida que el feedback esté presente constante, siempre dicho de una manera constructiva, ¿no? Pero sin callarse o guardarse cosas. Eso es un mal líder, ¿no? Para mí hay quienes dicen que el líder es el que hace que las cosas pasen. Y la realidad es que muchas veces
pasan, pero con unos costos altísimos. Eso para mí no es un buen líder. Es cierto. Dijiste recién un par de palabras que abren, no, abren mundos enormes. Dijiste confianza, eh, que como ya sabemos lleva años construirla y en un segundo puede desaparecer. Y dijiste error, y eso me llevó a que somos todos tan del estilo de que eh, nos cuesta asumir errores, nos cuesta decir no sé, eh, pero después cuando hay alguien que lo hace, puede llegar a armarse una película en Hollywood, ¿viste? Con, hoy el que se animó a hacer todo eso, mirá qué bien, bárbaro, y vamos y lo vemos, y nos parece genial. Como tantas historias hay, ¿no? De gente que arrancó con algo y eran problemas, era esto, era lo otro, pero se dio la oportunidad de cometer errores y fue aprendiendo. Pero nosotros volvemos después a nuestro día a día y nos cuesta lidiar con eso, nos cuesta lidiar y me imagino también en los ambientes académicos es algo, también va en los académicos, los empresarios, nos cuesta asumir que tenemos, que no sabemos y que tenemos que preguntar y pedir ayuda. ¿Y te digo de dónde creo que viene eso? De tantos años de escolaridad. Lamentablemente, así como tiene un montón de cosas buenas la escuela, tiene de malo, entre comillas, esto de que se premia la respuesta correcta, más que el proceso detrás de encontrar la respuesta más adecuada, que es distinto, ¿no? Después, eso, todos esos años que todos arrastramos, digamos, se manifiestan, sea en la empresa, sea en cualquier ámbito laboral. En el académico yo creo que está reforzado porque de alguna manera es una continuidad del ámbito escolar, solo que a mayor nivel. Y también premia la respuesta correcta, si bien tiene un espíritu de exploración, pero en su armado, así jerárquico y con revisiones constantes, hay una cosa de como de la mirada externa que justamente va en contra de como jugar, ¿no? O sea, la gran diferencia es esa, si yo estoy tratando de dar la respuesta correcta o si estoy jugando con los elementos para ver, yo de hecho a eso lo llamo o el modo lab, en donde quiero ser un buen alumno, no importa en qué ámbito, digo como figura, o modo lab, que es muy gracioso porque yo hablo del modo lab antes de trabajar con científicos, ¿no? Que es en donde vos vas explorando, combinando distintas cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la esencia de la ciencia. Luego tenés la estructura de la ciencia, que es otro cantar. Bien, bien. No me quedó en claro, ¿cuál es el nombre de los dos modos? Le digo modo escolar cuando uno está queriendo dar con la respuesta correcta y teme equivocarse. O sea, está buscando la felicitación o la buena nota. Y en el modo lab, estás en un modo lúdico, estás jugando con los elementos y no hay una nota, no hay nota. Digamos, creás o no creás, o explota todo también, ¿no? Hay más riesgo. Vos que sos bioquímico sabrás mejor que yo. Dijiste este tema de lo lúdico y, bueno, básicamente pensar que cuántos empezamos en una actividad justamente porque la disfrutamos y después esa actividad, el disfrute va desapareciendo lentamente y va siendo reemplazado por otras cuestiones como esto, ¿no? Como el tener que dar siempre la respuesta correcta, la presión de publicar o perecer y todo lo demás. Hablabas de la escuela y bueno, eso me llevó a pensar en información y en inteligencia artificial, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial nos ha venido a resolver tantas cuestiones que nos llevaban tiempo, con lo cual ya eso no lo tenemos que hacer y ahora tenemos mucho más tiempo para enfocarnos en otras cuestiones. Y me parece que a veces estamos fallando un poquito en eso, ¿no? Es como que nos entretuvimos tanto en buscar información que después ahora no sabemos qué hacer con todo eso, cómo irlo aplicando, cómo lo transformarlo en conocimiento y cómo jugar un poco, ¿no? Con todo eso para generar algo nuevo. Bueno, y lo que estás diciendo me hace pensar, hay un filósofo, Byung-Chul Han, que últimamente estoy leyendo y escuchando, porque distingue información de narración, ¿no? Y creo que hay algo de eso también en el jugar con construir sentidos y narrativas
es completamente diferente de manejar datos, ¿no? Y hacer cuentas. Y los seres humanos tenemos en esencia esta capacidad de construir historias y tener un propósito y como perseguir un objetivo que es mucho, para mí es como más interesante que acomodar, digamos, información que, como decís bien, hoy la máquina lo hace mucho mejor que nosotros. Sí, 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 totalmente. Yo siempre tengo la impresión como que estamos con digamos, nos agarró todo esto, hace rato que nos viene agarrando, desnudos en un escenario y con la luz puesta sobre nosotros. Es como que de golpe nos encontramos acá y nos damos cuenta que qué estamos haciendo, para dónde vamos. Eh, ¿Algún otro tema Bueno, en que te este gustaría? para dónde vamos y relinkeando con los científicos que por ahí tienen la duda de los que están estudiando y los que ya están haciendo carrera incluso, el hacia dónde o el para qué, digo, en muchos casos pasa eso, que es que, digo, uno a lo largo de la vida como va transitando distintas etapas y va teniendo distintas inquietudes. Digo, no, yo no soy la misma que hace 10 años, ni voy a ser la misma dentro de 10 años. Entonces, algo que sí veo es que muchos científicos se animan a dar el paso, porque la realidad es que se requiere de coraje para enfrentar un cambio así, porque están buscando de alguna manera dejar un legado diferente. No que no lo hubieran dejado desde el otro lugar, pero quieren involucrarse en la construcción de algo que puedan llevar al mundo ellos mismos, ¿no? Salir del paper, dicen siempre, para construir un producto, y entender que son opciones, no hay mejores o peores, son diferentes, ¿no? En ese sentido yo también, digo, creo que nos haría mucho bien empezar a ver la diversidad como riqueza, que creo que todo el mundo lo ve, eh, pero no siempre se ejercita, ¿no? Cada vez hay más polarización, eso es antidiversidad también, ¿no? Sí, está relacionado, me parece, con esta tendencia de la cual se habla tanto, del algoritmo que nos termina mostrando las cosas que nosotros buscamos, Rico y Champ. entonces estamos siempre dando vuelta con lo mismo y se nos hace cada vez más difícil exponernos a cosas distintas. Exacto, exacto. Hoy justo daba una capacitación sobre eso, sobre la escucha activa y cómo escuchar a un diferente eh, tiene un costo. Y cada vez estamos como más encerrados y es más costoso escuchar al otro, ¿no? Pero bueno, así nos vamos empobreciendo y la realidad es que los desafíos que tenemos como humanidad también requieren necesariamente de diversidad, de equipos multidisciplinarios. En ese sentido, creo que la ciencia tiene la ventaja de estar acostumbrada a interactuar con otros, eh, tiene esa apertura. No sé, después, en el hacer el cambio de escenario es otra historia, ¿no? O sea, están acostumbrados a interactuar, pero desde su lugar. O sea, cambiando de cancha, yo hablo mucho de eso, ¿no? De la metáfora de cada ámbito es como una cancha distinta. No es lo mismo la cancha de golf que la cancha de tenis, y hacer esos switch también requieren de una flexibilidad que no todo el mundo está acostumbrado a ejercitar. Eh, hace falta un aprendizaje, me parece, ¿no? Hace falta ponerse en una posición de, bueno, lo que estábamos hablando antes con el tema de la enseñanza, te tenés que poner en una posición de decir, no sé Claro, cómo es esto, tengo idea de algunas cuestiones, pero es un mundo nuevo y tengo que preguntarle a alguien que sepa, a ver a alguien en quien yo tenga que depositar mi confianza y que, yo le voy a decir, lo pongo en tus manos, decime cómo vamos con esto, ¿verdad? 100%. 100%. En eso yo siempre les digo, es como, tienen algunas desventajas en el sentido de que están acostumbrados a que hay que estudiar y prepararse antes de saber. Y acá hay muchas veces que tenés que actuar sin saber, pero tienen la ventaja de entender que hay otros que saben más de ese tema y lo que tienen es como entender que no hace falta ser experto para poder actuar en un campo, ¿no? Quizás en la academia sí, en la startup no. Ujú.
Sí, sí. La vez pasada escuchaba una charla y de alguien que decía que, bueno, que los expertos ya no existen y que uno no tiene que estar esperando a estar 100% preparado para arrancar algo porque nunca lo va a arrancar, lo cual es cierto. Yo coincido que tiene que estar al 70%. Y el resto es aprender haciendo, como dice, ¿no? El learning by doing, que nos cuesta mucho eso. Y eso es con lo que tenemos que lidiar en la incertidumbre, creo, justamente, porque la seguridad ya prácticamente no existe, no sé si alguna vez existió. Había algunos manuales, pero los manuales, como decía esta persona, en realidad los va a escribir el que hizo las cosas. Claro, O sea, el exacto. manual sale de la práctica. Ujú. Y eso es un poco lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Más estar surfeando la ola, más que estar pasándonos 10 años viendo cómo es la tabla de surf y cómo es el mar y cómo es la ola. Es Y que se aprende a nadar nadando. Vos podés ver todos los así videos es, que quieras, leer todos los libros que quieras, todos los papers que quieras. Se aprende a nadar nadando, se aprende a emprender emprendiendo, no hay tutía. Y te diría más, en algunas cuestiones puede ser con el 70% y en otras con menos también. Tener que tomar decisiones con muy poca información. Hay una distinción que a mí me ayudó mucho y la sigo compartiendo incluso con desarrolladores, con programadores, que es, hay desafíos técnicos en donde hay un know-how establecido y hay un 2 más 2 es 4, ¿no? Y eso puede ser en medicina, puede ser en lo que quieras, pero hay desafíos que son adaptativos. Y esos son aquellos en los que hay involucrado aprendizaje humano, ¿no? En donde no hay un manual que te diga 2 más 2 es 4, porque no se sabe. Por ejemplo, la política tiene mucho de desafío adaptativo, aunque tiene algunas cuestiones de desafíos técnicos también. Cuando vos estás emprendiendo, muchas cosas, como liderar un equipo, como eh, abrir un mercado, tienen que ver con desafíos adaptativos, no son desafíos técnicos. Entonces no hay ningún libro donde te puedan decir, habrá recomendaciones, tendencias, pero no hay un saber. Y no, no se pretende que lo haya tampoco. Es qué hacemos con lo que está pasando y ya, no si es o no eh, la respuesta correcta. No, hay respuestas más adecuadas y más inadecuadas, no correctas o incorrectas. bueno, en definitiva, si nos gusta tanto la innovación es eso, ¿no? Es innovar, es buscar nuevos caminos y exponerse a situaciones que antes no se dieron y ver cómo se resuelven. O sea, sos el primero que llega a ese lugar. ¿Y qué Exacto. hacemos? ¿De acá para dónde vamos? Es que es vanguardia. No, nadie te puede decir cuando sos el primero que está caminando por ese camino. Así Tendrás, es. como te digo, no es que estás solo en ese camino. Tenés un montón de personas, hay una comunidad, sobre todo en el mundo de startups, es muy fuerte la comunidad porque justamente necesitas de ese apoyo, esa contención, ese acompañamiento que me preguntabas antes, si se da o no se da, la mayoría de las veces se da de manera informal, espontánea, y algunas aceleradoras lo fomentan de manera más formal. Eh, pero la parte de la comunidad es muy, muy fuerte por eso mismo. Se acompañan entre ellos. Kira, me recuerda lo que estabas diciendo hace un ratito del tema del liderazgo, ¿no? De hablar de un jefe, perdón, no es lo mismo obviamente, Un líder. de un líder que lleva a un grupo, pero el grupo también tiene que tener una dinámica y tienen que juntarse para sostenerse en los momentos de incertidumbre, ¿no? Obviamente, y mostrar esa vulnerabilidad y decir ese no sé, Exacto. no sé si quiero estar acá incluso, ¿viste? No sé si tomé la decisión correcta. Y O sí, sea que son momentos muy... Porque no es que, bueno, hoy me siento mal, mañana estar... Cuando vos te empezás a plantear si lo que empezaste a hacer 2 años realmente es lo que querías hacer, tiene que haber alguien que te sostenga y tiene que... Lo más cercano creo que es un compañero de equipo, una compañera de equipo. sí. A veces es dentro del mismo equipo, esos son los escenarios ideales, y a veces son otros equipos que están pasando por situaciones similares, aunque sea de otra startup, pero en definitiva están viviendo lo mismo, en el sentido de que están como a la intemperie, si querés, tratando de levantar fondos para poder seguir creciendo, investigando, contratando gente. Y realmente hay como todo un desarrollo de habilidades emocionales espectacular. Y por eso yo estoy haciendo una serie de entrevistas de vida a los emprendedores
justamente para que se vea ese otro costado. Y también a mí siempre me interesa como la génesis, como dónde nació ese deseo de ir por más, explorar, en qué anécdotas de cuando eran niños o incluso sus años de formación, de alguna manera sospecharon que en algún momento, o no, algunos se enteran más de grandes, ¿no? Que tienen este deseo y van por ahí. Justamente por lo que vos decías antes, porque uno va cambiando y Sí, porque uno no es el mismo cuando comienza a estudiar una carrera que cuando se recibe y puede seguirle gustando la carrera pero desde otro lado. O tal vez no le guste más hacer eso, sienta como que estuvo bien, pero que ahora tiene claro, que ir como para que una otro lado. etapa, exacto. De hecho, hay un emprendedor que está ahí de Rosario, Mauricio, Braya de Microma, que él cuenta que a él como la decisión le terminó de caer cuando fue padre. Cuando se enteró que iba a ser papá, se hizo a él mismo la pregunta, y él lo cuenta siempre en las entrevistas, de cuál era el modelo de padre que quería dejarle a su hija, ¿no? Como qué enseñanza con sus propias decisiones quería darle. Y así fue que se decidió. Bien, bien, Que bueno, bien. ahí están de vuelta las etapas de la vida. Vamos a volver después sobre eso, pero antes te quería decir varias cosas que fuiste comentando. Hay muchos cursos para enseñarnos a hablar con efectividad, pero alguien decía una vez que hay muy pocos cursos para enseñarnos a escuchar. ¿Cómo se escucha activamente, Maru? Bueno, primero teniendo la disposición y como el margen para eso, ¿no? O sea, quiero decir, em, por ejemplo, hoy veíamos, es más fácil a veces entrar por las barreras, entonces una gran barrera a que haya escucha es la falta de atención, ¿no? Y cada vez es más difícil prestar atención, porque tenemos como muy volátil. La falta de interés, y ahí lo mismo que hablamos hace un ratito de la polarización. No, que me va a interesar lo que diga tal, si piensa diferente. Bueno, ahí no hay mucho lugar para la escucha, ¿no? Luego, bueno, las distracciones, las interrupciones, no darnos el espacio, ¿no? Y así como digo el espacio-tiempo, digo, poder coordinar una reunión, dedicarnos a conversar, también es el espacio mental, porque si yo estoy con un montón de preocupaciones en la cabeza, o estoy mal dormida, o tengo hambre, ¿no? Y muchas veces no prestamos atención a esas cosas, y creemos que, bueno, le digo, o creemos que es lo mismo mandar un audio que llamar por teléfono, y no es lo mismo que esperar al momento adecuado, chequear si el otro está o no está para conversar en ese momento, ¿no? Eh, Creo que tiene que ver con eso, con disponerse a escuchar y luego sostener esa escucha, ¿no? Bien, bien. Eh, Hay que estar en el momento presente, que es una de las cosas que nos gusta tanto, porque siempre estamos en otro lado, o estamos en el pasado o en el futuro, pero nos cuesta tanto estar acá. Eh, Antes dijiste algo, estábamos hablando de los equipos y se me ocurrió que dijiste la palabra comunidad y para mí tiene un sentido mucho más poderoso que decir equipo, porque equipo suena algo muy técnico. Comunidad suena a seres humanos compartiendo sus cuitas, compartiendo sus penas, compartiendo sus dolores, ¿no? Sus temores. Me gusta mucho esa palabra. Bueno, es que hay comunidad cuando hay algo en común, por otro lado, ¿no? Y en tanto humanos, por lo menos tenemos eso en común. Luego, después hay un montón de otras variables que nos atraviesan. Pero sí es cierto que para que se construya comunidad, de vuelta hay que invertir tiempo, esfuerzo, ¿no? Disposición. De hecho, hoy, justamente en este taller, hablábamos que en realidad la confianza uno la construye cuando tenemos algún interés compartido. Si no, ¿por qué invertiría en construir confianza? Digo, es irreal que yo voy a desarrollar confianza con todo el planeta, ¿no? Entonces tengo que elegir con quiénes. ¿Y con quiénes va a ser? Con aquellos con los que tengamos algún interés en común. No significa que pensemos igual. Creo que ahí hay mucho por explorar. Pero sí que tengamos como la misma inquietud, en este caso, por
la transición de algunos científicos que quieran empezar a emprender. Fenómeno. Y entonces desarrollamos confianza, porque tenemos ese interés en común. Bien, 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 bien. Eh, Hay un tema que vos decías antes que para mí es clave, que tiene que ver con el deseo, ¿no? Lo que a uno lo moviliza a hacer algo. Eh, y yo creo humildemente que en estos tiempos de incertidumbre lo único que nos puede sostener es estar haciendo algo que nos gusta, tan simple como eso. Y puede parecer una frase vana o muy sencilla, pero creo que ese es un desafío que tenemos, ¿no? Estar explorando de manera más o menos frecuente si el camino por el que nos estamos moviendo realmente nos nutre, porque, y más hablando del tema del emprendedorismo, donde tantas cosas pueden salir mal, obviamente que uno tiene que tener una visión positiva también, pero la realidad pasa. Y lo único que a vos te mantiene en el camino y que te haga decir, bueno, no está, pero a mí me gusta, yo lo disfruto, yo lo siento, yo no podría estar en este momento haciendo otra cosa. Y es lo único que te sostiene. Sí, totalmente. De hecho, igual también te puedo decir que hay mucha gente que pasa muchos años sin preguntarse si lo que está haciendo es lo que le significa algo o no, ¿no? Como que van con anteojeras em, hasta que aparece un obstáculo, una enfermedad, algo que dice, bueno, es hora de que te lo preguntes. Yo creo que las nuevas generaciones se lo preguntan cada vez más seguido, ¿no? Si lo que están haciendo les motiva o no, pero también requiere mucho coraje, porque si resulta que la respuesta es no, ¿qué hago? ¿Me hago el sonso o tengo que encarar todo un cambio que requiere, ¿no? Nada, arriesgarse, en definitiva, porque muchas veces el estar donde cada uno está le da la seguridad de lo familiar, de lo conocido, aunque no le dé esa motivación, dice, bueno, es mejor que nada. Y bueno, sí, pero no alcanza. Sí, y en los tiempos que corren creo que va a alcanzar cada vez menos, Sí, porque, eh, como vos decías, las nuevas generaciones yo creo que por ahí están menos atadas tal vez al mandato, viste, a lo que hay que ser y todo lo demás, porque también hay mucha más información, viste, en todos lados, vos en las redes tenés información disponible de otros lugares, de otras cosas que se pueden hacer, tenés más acceso a que te llegue algo que decís, yo no sabía de esto, mira vos, ¿qué puede sí. ser? Y la movilidad de pasarse de un lugar a otro también hoy es moneda corriente. Antes no, digo, en la época de mis abuelos no había, o sea, lo que hacías lo hacías de por vida y eso era lo habitual. Hoy ya no tanto, depende de los ámbitos, pero es cada vez más, más habitual cambiar. Que también hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre la dosis necesaria de seguridad y la dosis necesaria de incertidumbre, porque es, pero que bueno, de vuelta, yo creo que volvemos a lo mismo, volvemos a que lo único que te sostiene es que vos estés haciendo algo que realmente te movilice y que vos sientas que es lo que tenés que hacer. Bueno, tan Exacto, exacto. sencillo Y como además eso, ¿no? siempre hay formas de diseñar alternativas y, por ejemplo, me acuerdo hoy, justo en una sesión de coaching, alguien que había hecho conmigo coaching en el 2019, en ese momento estaba en una gran empresa y le sirvió mucho entender que el emprendedor no es el que se arriesga como un loco, desaforado, dejándolo todo. No, que el buen emprendedor asume un riesgo calculado, ¿no? Y se prepara para eso y diseña un camino con una transición, con un acompañamiento, digo, no se necesita eh, ser un loco. Se puede y de hecho, bueno, así lo hizo. Bien, 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 sí, interesante ese tema, o sea, no quiere decir que uno tiene que salir así a la nada y Exacto. ser un kamikaze, sino que hay un planeamiento que te va a ayudar a enfrentar mejor lo que aparezca cuando aparezca lo inesperado, que va a aparecer siempre, ¿no? Exacto. De hecho, Porque, algunos o sea, creen que tienen que emprender sin cobrar un sueldo. ¿Por qué? Si vos tenés un proyecto
que es suficientemente interesante como para recibir inversión, desde el día 1 los emprendedores tienen sueldo. Ahora, no te lo define nadie, tenés que tener las conversaciones como para definirlo y también tener la claridad de que tenés 2 sombreros, porque tampoco en general no se ponen sueldos muy altos para que la empresa pueda tener más runway, se dice, ¿no? Que pueda tener una proyección más larga hasta levantar la siguiente ronda. Bien, bien, bien. Hay una cuestión, se me ocurrió ahora, hay una cuestión cultural con el tema del emprendedorismo, con distintos países, es como que es más sencillo, la gente tiene más tendencia. ¿Sabés algo de eso? Mira, sí te puedo decir que el ecosistema de emprendedores en Latinoamérica está menos desarrollado que en el resto del mundo, ¿no? Sobre todo en términos de inversión. Entonces, lo que pasa con las startups de Latinoamérica es que tienen que enseguida salir a buscar inversores de Estados Unidos o de Europa, porque acá no hay tantos. Ahora, después, en relación a la cultura emprendedora de tener ganas de emprender, yo creo que en Argentina, desde siempre, porque pensá que somos un país de inmigrantes, que es igual que en Estados Unidos, que se fueron al nuevo mundo sin saber, y en ese caso era así, con una mano atrás y una mano adelante, eh, y arriesgarlo todo, ¿no? Entonces yo creo que algo de esos genes tenemos, y siempre está presente esta posibilidad, no es algo, por lo menos no en estos tiempos, algo raro. Creo que todo el mundo conoce a alguien que haya emprendido en algo, aunque sea un familiar lejano, un conocido de, no es tan raro, ¿no? En el resto de Latinoamérica, por ahí un poquito más, pero los argentinos en particular, eh, y creo que los mexicanos también tienen bastante cultura emprendedora. Brasil también tiene un ecosistema muy fuerte. Sí. Bien, bien. Bueno, antes de terminar, algo que te gustaría remarcar, alguna cuestión que no mencionábamos y que te No, bueno, gustaría yo hablar. te estuve contando un poco como que no es una transición sencilla, creo que no es para todo el mundo y está bien que así sea. Creo que capaz que si hay algo que me gustaría remarcar es que esto es una opción más. No es la opción, ni tampoco es una opción que haya que condenar, que eso también hay algunos que, digo, como que lo ven mal, ¿no? Como que se pasan al otro lado. Ayer fue justo la bio, el evento en la Usina del Arte, y estaba charlando con una conocida que decía, sí, todavía hay científicos que ven que es como pasarse al lado oscuro, así lo dijo. Eh, y la realidad es que en toda sociedad convive el sector público, el sector privado y el tercer sector, y está muy bien que sea así. Tienen que existir los 3 sectores. Entonces, digo, las 3 opciones tienen que ser válidas y tener como su propia dinámica, porque son justamente sectores diferentes. Así que bueno, eso, como respetar que cada sector es cada sector y tiene como dinámicas y fines distintos, creo que le haría muy bien a los 3 sectores. Perfecto, bueno, muchas gracias por el tiempo, muchos temas que abren nuevos mundos y podríamos seguir charlando seguramente muchísimo tiempo más y ya te haré una invitación para que nos reunamos seguramente en algún otro momento. Así que agradecerte el tiempo y estaremos en contacto para una próxima charla. Muchísimas gracias, Maru. Gracias a vos, Claudio, y muchas gracias por estar haciendo esto. Chao, chao. Nos despedimos, hasta la próxima entrevista en Planet Ciencia. Muchas gracias.